Estamos ahora sí con Itai Hackman, que va a asumir nuevamente como diputado, ya es diputado a partir del 10 de diciembre. ¿Qué haces, Itai? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bien. Bienvenido. Buenas noches. ¿Cuál es tu explicación con el diario El Lunes de lo que pasó? Tengo más preguntas que certezas, obviamente, como todos, supongo. Hay muchos factores. Yo creo que en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia seguro el peronismo hizo una buena elección, pero el antiperonismo hizo una mejor. Y se agrupó el antiperonismo, ¿no?, en la opción de La Libertad Avanza, y obviamente no hay una sola razón. El derrumbe de la Avenida del Medio, de las opciones del medio, es un factor, ¿no? Y se agrupó ese voto en La Libertad Avanza. En todo caso, nosotros no tuvimos la capacidad de lograr que parte de ese derrumbe venga para este lado. La extorsión abierta de Donald Trump diciendo o votan a Milei o le suelto la mano, el miedo que eso generó y la campaña que el gobierno hizo, creo que explica también bastante, y en todo caso nuestra incapacidad de contrarrestar esa narrativa, ¿no?, de que si ganaba el peronismo explotaba todo y qué sé yo. Obviamente también parte de, que es algo que nosotros somos muy conscientes, que el peronismo viene a ser un gobierno muy malo y eso está a la vuelta de la esquina, digamos, ¿no? Seguramente también falta de consistencia en nosotros, una propuesta programática más clara. Digo, hay muchas cosas para revisar. Creo que nadie esperaba el resultado del gobierno y hay que ser muy respetuoso de la voluntad popular. Para mí no hay que enojarse con la gente, hay que escuchar. Y nuestras peleas y nuestras convicciones siguen. O sea, ni triunfalismo cuando ganamos, hace un mes en la provincia de Buenos Aires, ni derrotismo ahora. O sea, es una pelea larga, las elecciones son una foto. Hemos visto elecciones legislativas de fuerzas que ganaron y parecían que candidatos presidentes supuestamente reelectos o puestos 2 años después, y la realidad después fue distinta. Quiero decir, hay que pensar mucho, reflexionar y seguir peleando. Nuestras convicciones no cambian, nosotros vamos a seguir peleando más allá de los resultados por nuestras convicciones, porque nuestra oposición a este modelo económico no tiene que ver para dónde sopla el viento de la sociedad en una circunstancia, tiene que ver con nuestra convicción de que este esquema no funciona, que no va a generar nada bueno para el pueblo argentino. Es más, creo que ahora el gobierno ya no tiene excusas, se acabó el riesgo Cuca, ¿no? Es decir, ahora si quiero ver cómo la economía empieza a crecer, quiero ver cómo crecen los salarios, quiero ver cómo mejora la cosa, ahora que supuestamente el factor que lo impedía, que era el riesgo a que volvamos nosotros, por lo menos en el corto plazo no está. Bueno, no hay excusas ahora para ver los resultados del modelo económico. Vos decías recién, es una pelea larga. Quedan ustedes muy dañados para dar esa pelea, sobre todo en el Congreso, donde habían recobrado impulso, habían logrado que algunos bloques no tan identificados ni con el peronismo ni con la Libertad Avanza voten con ustedes. Yo creo que eso ahora se aleja, y se aleja la posibilidad de instalarle una agenda al gobierno. Van a pasar a la resistencia, ¿lo ves igual? En estos 2 años casi pasamos por distintos momentos. El primer momento fue más parecido al que decís vos, después cambió por una serie de circunstancias, y el mismo Congreso, con la misma composición, de pronto, que el mismo con el Congreso que le sacó la ley bases, que dejó vigente el DNU 70, que sacó casi todas las leyes que quería el gobierno, el mismo Congreso empezó a sancionar la ley de emergencia en discapacidad, financiamiento universitario, jubilados. No es que en el medio cambió la composición. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, cambió el clima político. Bueno, entonces, vamos a 2 años donde seguramente atravesemos distintas etapas. Efectivamente, por ahí atravesemos primero una etapa en donde haya más voluntad de algunos sectores de darle de acordar con el gobierno. Veremos, tampoco me queda claro qué balance político sacan los sectores del medio, no sé bien cómo llamarlos. Provincias Unidas, por ejemplo. Porque creo que el balance es, haber acordado con el gobierno, evidentemente, muy buenos resultados políticos no dio, ¿no? No sé qué balance estarán haciendo ellos. O sea, si el balance es tenemos que acordar más con el gobierno, no sé si es el balance correcto, ¿no? Y porque yo te diría, si yo fuera Puyaro o Yarlora, estoy pensando en que en 2017 tengo que ser candidato de Milei en mi provincia, más que ofrecer una alternativa, porque eligen la primera marca, no la segunda marca de un programa político de gobierno. Bueno, va a haber una disputa ahí, va a haber una discusión, y si nosotros podemos persuadir y convencer de que es mejor que tome una posición más nítida opositora, bueno, vamos a hacer nuestro esfuerzo. Y eso determinará el balance de fuerza en el Congreso. Pero insisto,
Nuestra posición, nosotros vamos a expresar el rechazo, además porque la gente es para lo que nos votó y porque son nuestras convicciones, a cualquier política, cualquier ley que implique entregar la soberanía nacional, nuestros recursos naturales, privatizar empresas estratégicas, reformas laborales que en realidad son de precarización. Yo estaría dispuesta a discutir una reforma laboral si fuera para ver cómo formalizamos al 50% de la economía de los trabajadores que están por fuera del mercado o del sistema de trabajo formal. Pero veía recién cuando usted lo pasaba, mi ley dice que la legislación actual es anticuada y la propuesta es los jornadas laborales de 12 horas. Eso sería lo moderno, lo nuevo, ¿no? Eso es premoderno eso, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no... Sobre esos temas, nuestra posición va a ser muy clara, muy firme, y la pelea será en el Congreso y también será en la calle, en la sociedad. La batalla cultural para mí, no hay que... Yo quiero combatir mucho el clima de cierto derrotismo que puede hoy estar atravesando a muchos votantes nuestros o militantes nuestros, ¿no? Decir, che, no puede ser con lo que hizo este tipo que haya ganado las elecciones. Bueno, hay que pensar por qué, pero no creo que haya que asumir que perdimos la batalla cultural. Entonces ahora la sociedad mayoritariamente está a favor, quiere que cierren el Garrahan, quiere que no haya más universidad pública, le gusta ver cómo fajan a los jubilados todos los miércoles. No creo que haya que caer en ese tipo de lecturas. Y que además te permeen a vos en el discurso de decir, bueno, quizás no hay que ser tan crítico con... Bueno, tal cual, exactamente. A ver, yo igual, aunque mañana me traigas una encuesta que diga que el 90% de la sociedad está a favor de que le paguen al jubilado, yo voy a estar en contra, no me importa. Pero además creo que no es así. No creo que haya una gran mayoría social o una mayoría social que esté de acuerdo con eso. Habrán votado al gobierno por otras razones, porque tenían miedo que explote la economía, porque les habrán entrado el discurso de la extorsión, porque todavía... Ahora, si vos tenés miedo... ¿Tendrán miedo a que vamos nosotros? No sé. Esto de que la sociedad tiene miedo de que explote la economía, sí, ¿no? Que vos lo sostenías como quizás uno de los elementos centrales para explicar el resultado. Si tienen miedo de que estalle es porque hay un sector que está conforme con este cuadro de situación. No, creo que puede haber un sector que tiene miedo que haya una crisis. Cuando digo una crisis me refiero a una crisis financiera. No hay una crisis. Hay una crisis económica. La economía está en recesión. Hay cierre de empresas, hay aumento del desempleo, pero básicamente era que se vaya el dólar al diablo y o que haya medidas, que vayamos en 2001, ¿no? O algo parecido a eso. Que aparte había elementos, porque el gobierno estuvo al borde de una situación muy dramática. Si no fuera por el rescate de Estados Unidos, un rescate inédito, porque nosotros naturalizamos todo lo que pasa, ¿no? Pasa algo y a los 2 días ya nos parece obvio. Pero que el presidente de Estados Unidos y el secretario de Tesoro de Estados Unidos ponga de un día para el otro un montón de guita, intervenga en el mercado cambiario de la Argentina, haga un tuit cada 2 días y el presidente de Estados Unidos diga yo apoyo a Milei, quiero que sea reelecto, no es normal, no es algo que pasa en cualquier situación a cualquier país. Si perdés, nos vamos. Vos, la frase completa de Trump, porque Trump dice... le pregunta a la periodista y él dice, bueno, no, si Milei pierde las elecciones, nos vamos a ir. Y inmediatamente agrega, dice, igual creo que le va a ir muy bien, y más después de esto, dice. O sea, el tipo estaba muy consciente de que con lo que él estaba haciendo, le estaba dando una mano. Entonces, bueno, si no hubiera sido por ese rescate, la economía no estaría como está. Pero puede haber una valoración positiva de un sector de la sociedad, de algunos elementos del programa económico. Yo tiendo a pensar que es difícil. Pues la inflación, por ejemplo. Te diría igual que a 2 años casi de gobierno, una inflación del 2% mensual, tampoco me parece un éxito. También vos podés seguir comparándola con los últimos datos de los últimos meses del gobierno del 2023. Entonces todavía te da, obviamente, que es más baja. Pero no es una inflación baja. No es que Milei resolvió el problema de la inflación en la Argentina. Y ni hablar si le agregás que es más difícil llegar a fin de mes, que pagar el alquiler, que las tarifas, que hay más desempleo, que cierran empresas. No me parece que haya que leer los resultados en clave de, bueno, la sociedad está conforme con cómo funciona la economía. Para nada. Ahora, bueno, por ahí no ve en nosotros todavía una propuesta muy clara de para dónde hay que ir, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay que aprovechar la discusión sobre la reforma laboral para plantear una a nosotros. No solamente para hacer oposición. Bueno, ¿qué propuesta tiene el peronismo, el Campo Nacional Popular, para resolver que hay un 50% de la clase trabajadora que no está en el sistema formal,
y eso es una bolsa que tiene de todo adentro, ¿no? Traduciéndolo a lo que es la práctica legislativa, ustedes deberían tener un dictamen de minoría, no creo que sea de mayoría, por eso lo planteo así, un dictamen alternativo al del oficialismo. Yo pienso no que... simplemente no firmar, rechazar. Sí, sobre ese y muchos temas. Dije reforma laboral porque es un tema que ahora está en agenda. Me parece que nosotros tenemos que trabajar en un proyecto de país más claro. Esta elección fue una elección donde nuestro principal eje era, hay que frenar a este tipo. Insisto, honestamente, yo sé que esto por ahí hay gente que le cae mal porque el resultado electoral fue muy contundente a favor del gobierno y hay que decirlo, hay que reconocerlo, pero no creo que hayamos hecho una mala elección. O sea, si yo te decía hace 6 meses, vamos a sacar 40 puntos en la provincia de Buenos Aires y 30 en la ciudad de Buenos Aires, cualquiera me hubiera dicho, la verdad, me parece ambicioso, me parece optimista. Bueno, sacamos eso, aumentamos la representación. Ahora, es tan cierto eso como que a ellos les fue mejor, nos ganaron, no lo esperábamos, y hay que entender por qué sucedió eso. Y bueno, y abrir la cabeza y pensar por qué mucha gente no fue a votar. Indudablemente hay cierto rechazo, crecimiento del rechazo a la política, que obviamente nos incluye a nosotros también. Bueno, hay muchas cosas para revisar, ¿no? Yo no soy para nada partidario de fingir demencia, pero también apelo a que no compremos conclusiones derrotistas, ¿no? Que nos lleven a inmovilizarnos o que nos lleven a pensar que ya está todo perdido y ahora tenemos Milei 20 años. Invito a recordar que en el 2017 Macri ganó las elecciones, parecía que se quedaba para siempre, y después todo cambió, ¿no? La economía le salió mal, pudimos construir un frente de unidad, o sea, es dinámica la política argentina. Entonces, saquemos conclusiones, pero ahora hay que redoblar los esfuerzos, trabajar y seguir dando pelea, y nuestras convicciones no cambian. En el marco de la ebullición en la que entró el peronismo, ayer publicaste en X a la noche un tuit que recibió muchísimas críticas, respuestas, tuits citados. Esta es la respuesta. Esta es mi aclaración. Sí. Pero veamos el tuit original de Itay, en el que básicamente pone la foto en el balcón con Cristina y dice: terminamos la noche en San José 1111. Bueno, que recibió muchísimas críticas, respuestas de todo tipo, no solo del peronismo, pero principalmente de algunos integrantes, militantes, dirigentes del peronismo de base, bueno, cuestionando algo que en lo que creyeron leer un festejo. Sí. De tu parte, Cristina, ahí lo estamos viendo, terminamos en San José 1111 y está la foto, estás vos, Mariano Recalde y Lucía Cámpora. Sí. Lucía Cámpora, la cuarta diputada electa, digamos. No, a ver, no, para nada fue un festejo. Nosotros el búnker fue en el PJ porteño, que queda en San José 185, si no recuerdo mal. Y de ahí fuimos a la casa de Cristina y subimos un rato. Y lo que hubo es un saludo a la militancia. Pero no, para nada, no hay un clima de festejo, ni en la gente, ni en la militancia que estaba ahí abajo, ni en los dirigentes. No creo que nadie haya festejado ayer. A todos nos tomó por sorpresa. Pido disculpas si se interpretó de esa manera el tuit, después lo salí a aclarar igual. Pero no, para nada. En todo caso, hay un reconocimiento a la militancia. Cristina sale al balcón, la militancia se pone contenta, la que estaba ahí, por ver a Cristina, y entonces canta y dice cosas, pero eso no significa que esté festejando un resultado electoral. Está celebrando en todo caso a la militancia, que creo que es algo que hay que celebrar. Yo creo que nuestra fuerza política está viva. Que en este contexto puede decir: yo tenía razón, Axel no tenía que desdoblar. No. Aparte, todas esas interpretaciones son muy discutibles, ¿no? Digamos, Mayra Mendoza no deja mucho lugar a ese tipo de a discutir las interpretaciones. Bueno, recién compartíamos un posteo, hay otro en Twitter. Yo no voy a entrar en interpretaciones de naturaleza facciosa, porque además creo que en este momento le hace mucho daño a nuestro movimiento. Sí te puedo asegurar que todas las personas que estaban ahí estaban muy preocupados por el resultado nacional, en particular por el de la provincia de Buenos Aires y por el resultado nacional de todo el país, y estoy seguro que pasaba lo mismo en La Plata. No, puede haber expresiones minoritarias, pero yo creo que en términos generales todos somos conscientes que lo que necesita nuestro movimiento es fortalecer la unidad, encontrar puntos de síntesis. Hay debates y hay tensiones, sí, las hubo estos 2 años, las va a seguir habiendo. Me parece que es lógico, sobre todo cuando estás en un contexto que venís de una derrota electoral, que perdiste el gobierno y ahora también con este resultado electoral. Es lógico, bueno,
por lo menos desde mi espacio, además de no entrar en interpretaciones facciosas, vamos a tratar de que esa discusión sea conducente y que ponga la política por delante. O sea, hay que discutir un proyecto de país, hay que discutir contenidos y vendrá la discusión de los liderazgos, los nombres, los candidatos. Por lo menos en nuestra parte no vamos a entrar en esa. ¿Cómo haces para convertirte o intentar construir una opción mayoritaria de cara al 27? ¿Es ampliando, es definiendo con más precisión el proyecto de país? ¿Cómo te parece que hay que ir hacia ahí? Mira, 2 años en Argentina, convengamos que es el larguísimo plazo, ¿no? Entonces, imaginarnos, hoy el 27 es difícil. Ustedes tienen que estar laburando de hoy, ¿no? Pero si tengo que... no lo decía para esquivar la pregunta. Yo creo que hoy pasa primero, en la secuencia, primero es definir con más precisión el proyecto. Y creo que en segundo lugar vendrá las discusiones del marco de alianzas, de los nombres, porque ¿cuál es nuestro balance, o por lo menos mi balance, de la experiencia del 19? Nosotros armamos un frente electoral muy exitoso, de hecho, le ganamos a Macri las elecciones, con un programa difuso, ¿no? Y entonces fue muy exitoso en lo electoral, fracaso en la gestión. Bueno, tenemos que aprender de esa experiencia. Nosotros no podemos solamente hoy pensar, bueno, la ingeniería electoral y si juntamos a este y este, etcétera, y ganamos. ¿Y después qué hacemos? Bueno, no es vemos. Nosotros tenemos que construir un proyecto. Entonces yo le pongo más energía hoy a eso que a la discusión de las alianzas. Y las alianzas decantarán en función de variables que es muy difícil hoy controlar. Pero tenemos que discutir un proyecto de país. Y un proyecto de país que aprenda de los errores, que retome obviamente las cosas que hicieron bien, porque la historia del peronismo no es el Frente de Todos solamente, ¿no? Hay una historia larga y hubo momentos donde la Argentina tuvo un cauce que pudo generar laburo, que pudo crecer, que pudo desarrollarse, que pudo desarrollar sus capacidades tecnológicas. Bueno, recuperar lo mejor de eso y también aprender de los errores y ayornarnos también a fenómenos nuevos con los cuales tenemos que dialogar. No tengo duda, ¿de dónde va a surgir la alternativa a Milei si no es del peronismo? Porque también el resultado de esta elección es que vamos a una Argentina más polarizada, a un Congreso más polarizado. Nosotros en la Cámara de Diputados creo que vamos a sostener las mismas bancas. En algunos distritos sumamos, en otros perdimos. Sí. En el Senado... el juego 16, ganaron 16. 46, 46 a nivel nacional. Tienes razón. No, ya 16. No, era muy poco. Y en algunos distritos aumentamos, como en Capital o en provincia, en otros retrocedimos. En senadores es lo que retrocedimos porque también era contra el 2019, que fue, no digamos. Ahora, la oposición a Milei es el peronismo. La oposición a Milei es lo que hoy expresa Fuerza Patria. De ahí va a surgir. Eso no significa que no haya que revisar nada, hay que revisar un montón de cosas. Pero va a surgir de ahí, no creo que surja de otro lado. Entonces, nosotros tenemos que fortalecer esa oposición. Bueno, y rompernos la cabeza pensando cómo se sigue peleando esto y sí ir a la discusión con la sociedad. Yo quiero hablar con cada uno de los vecinos y vecinas que también incluso los que votaron a Patricia Bullrich, que es la que faja a los jubilados todos los miércoles y mucha gente la fue a votar. Quiero entender por qué, quiero discutir, quiero dialogar. Bueno, y quiero construir un proyecto para la ciudad y para el país. Muchas gracias, Itay, por venir esta noche. A ustedes. Gracias. Hace unas horas nada más hablaba el jefe de gabinete Guillermo Franco.